Buenas tardes, querido auditorio de La Náusea TV. Nos encontramos en un nuevo episodio. Les agradecemos mucho su asistencia a esto. Estoy con Rafael de la Garza. Rafa, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a trabajar un tema que, bueno, aunque ya tiene algunas semanas que está en boga, digamos, en los medios de comunicación, consideramos también esperar un poco para que las aguas se vayan calmando y podamos hacer un análisis de mejor forma. Este tema es la filtración que el grupo Guacamaya realizó con respecto al hackeo que realizó a la Sedena hace unos meses para tratar, digamos, de desentrañar no solo cuáles son las cuestiones de esta filtración, qué es lo que se ha estado hablando en los medios, sino también cuáles son las implicaciones que esta filtración tiene tanto para el gobierno mexicano como para el contexto en general de digamos, de esta problemática que es el hackeo, ¿no? Bueno, con esto hay que contextualizar un poco, ¿no? Recordemos que es a fines de septiembre cuando se da la primera filtración por parte de, en este caso, de la plataforma Latinus, ¿no? Que es esta empresa periodística que tiene entre sus estrellas a Carlos Loret de Mola. Y bueno, la burda información que se conoció al principio, que fue que el presidente estaba enfermo, cuestión que no fue sorpresa para nadie y que dejó en bastante ridículo a Loret de Mola y a la oposición que hablaba de la bomba más grande del gobierno de Andrés Manuel, pronto se convirtió en un problema serio cuando las siguientes filtraciones empezaron a hablar de temas mucho más complejos y relevantes que la salud del presidente, ¿no? Para contextualizar un poco qué es lo que se robaron, bueno, el grupo de hackers Guacamaya infiltró a la Secretaría de la Defensa Nacional y logró robarse cerca de 6 terabytes de información. Esto a partir de, digamos, un espionaje que recuperó documentos desde 2016 a la fecha, es decir, incluso recuperaron también del periodo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y esta información en particular se centró en las comunicaciones entre Luis Crescencio Sandoval, que es el secretario de la Defensa Nacional, y Rafael Ojeda, el titular de la Secretaría de Marina, lo cual no es poca cosa, digamos, son los dos personajes más importantes con respecto a las agencias de seguridad del país, ¿no? Aparte, también se enfocaron un poco en los contratos vinculados al Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, ¿no? Y bueno, ya para pasar un poco más adelante, ¿quién es este grupo? ¿No? Bueno, este grupo hay que recordar que no solo hizo este ataque, digamos, a la seguridad de México, sino que también lo hizo de otros países de Latinoamérica, como fue Perú, El Salvador, Chile y Colombia, ¿no? Eh, Se han identificado a ellos mismos como, digamos, en un discurso antiimperialista, ¿no? Antiimperialista estadounidense, incluso se han referido al continente americano como Abya Yala, ¿no? Con este toponimio indígena que es más usado sobre todo por sectores intelectuales vinculados a la teoría de colonial. Entonces, este es un suceso que va más allá nada más de la filtración del gobierno mexicano, sino que involucra también a otros países. Rafa, ¿tú cómo ves, digamos, este tipo de filtraciones, este tipo de hackeos que se han vuelto una cuestión bastante común desde hace ya unos años? Recordaremos otro tipo de hackeos. Sí, Jesús, un gusto estar aquí otra vez con La Náusea TV. Estaba arreglando la producción, la luz, entonces ya para que se me vea un poquito mejor. Y, hombre, eh, yo quisiera primero mencionar, ¿no? Que eh, en mi opinión, estas personas que trabajan en Guacamaya son tus herederos, ¿no? De Wikileaks, están inspirados en toda la propuesta, sí, de Assange, en términos de vulnerar los sistemas de seguridad de los gobiernos para exhibir, ¿no? Toda esta trama, ¿no? Que siempre, ¿no? Hay una parte de lo que hacen los estados y los gobiernos que no es accesible a la población y que muchas veces contiene claves para comprender, ¿no? O para interpretar mejor a lo poco que tenemos acceso, sin mencionar toda la manipulación de los medios de comunicación, que es otro elemento que complica la lectura, ¿no? Y el análisis de los hechos.
Entonces, digo esto porque lo primero que dijeron los ah, eh, seguidores del presidente y del gobierno de la 4T fue que, pues que no, que era muy sospechoso que se hiciera esto con un gobierno de izquierda, ¿no? Y que, pues, que cómo era posible, que no, está bien que se lo hagan a los yanquis, a los israelitas, a los malos, pero a los buenos, oiga usted, ¿no? Él, señaladamente, uno de sus más distinguidos propagandistas, Pedro Miguel, escribió inmediatamente un artículo donde dijo pues, que no era comparable, que esto era sospechoso porque estaba afectando, etcétera. Bueno, yo creo que independientemente de qué gobierno sea, si a usted le gusta ese gobierno o no le gusta, todos los gobiernos y los estados en esta idea de la seguridad nacional y de la razón de Estado, ¿sí? Violan sistemáticamente la Constitución y las leyes que se supone, ¿sí? Están para proteger. Entonces, en primer lugar es eso. Hay cosas que los gobiernos y los estados no dicen, ¿sí? Y podemos decir que efectivamente los gobiernos, los estados, pues no pueden decir todo totalmente, de acuerdo. Pero de que los ciudadanos tenemos derecho a saberlo es otra cosa, ¿sí? Entonces, creo que lo que este grupo ha puesto a la luz son cuestiones en las cuales la cuestión de si estoy a favor o en contra de ese gobierno es irrelevante, ¿sí? Y sobre todo porque la información es de un sector que es el más oscuro y el más opaco de todos los sectores del gobierno del Estado mexicano, las Fuerzas Armadas. Es lo más opaco. Y mire que gobernación tiene lo suyo y seguramente economía también, pero Hacienda no se diga. Pero pegarle en particular a las Fuerzas Armadas, pues digamos, tocar el punto neurálgico en donde se concentra la mayor opacidad, ¿no? Si usted va y le pregunta a las Fuerzas Armadas, no le van a responder y no hay poder humano que lo obligue. ¿Sí? Este espíritu de cuerpo, este fuero anticonstitucional totalmente, ¿sí? Faculta, digamos, para ocultar y ocultar y ocultar cualquier cosa. Lo vimos ya con lo de los 43 en Ayotzinapa y toda la información a la que tuvo acceso la Fiscalía Especializada, y pues vimos que en realidad se la pasaron mintiendo el gobierno de Peña, el gobierno actual y las Fuerzas Armadas con respecto a lo que había pasado en Ayotzinapa. Entonces, pues esto es una noticia que me parece importante porque Wikileaks y Assange, y lo que hizo Assange, más allá de que Assange tenga ya años guardado, no va a desaparecer, va a ser la constante y va a seguir, porque aunque usted tenga el más poderoso sistema de información, ese sistema de información es hackeable por principio. Entonces, bueno, creo que lo importante a rescatar aquí no es tanto quién fue o quién no fue, sino lo que se desprende del hecho y que más allá de que sepamos cosas o que confirmemos, hay aquí un elemento fundamental, insisto, que es esa opacidad de estos gobiernos democráticos liberales que sistemáticamente ocultan, manipulan, ¿sí? Información y le mienten a ¿no? A su pueblo una y otra vez. Entonces, ese es un factor muy importante a tener en cuenta, más allá de lo que diga el presidente o de lo que digan, es un hecho que nos muestra claramente la debilidad de estos gobiernos que nos cuestan una fortuna, ¿sí? La crisis en la que están estos estados liberales que ni siquiera pueden hacer lo más básico que tiene que hacer todo estado, guardar los trapitos sucios para que no salgan, es tan simple como eso, bueno, ¿no? Y pues en este caso, insisto, se muestra ese talón de Aquiles que va a seguir sucediendo,
y que, bueno, sin duda afecta a tirios y a troyanos y afecta a la derecha, a la izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, yo no creo que el punto aquí sea si están atacando a los buenos, que mejor ataquen a los malos. No, eso es como para distraer el asunto, tal como el propio presidente lo dijo ayer, dijo, ya casi como diciendo como Peña, ya supérenlo, ¿no? Ya, vamos, otra cosa, ya sabíamos todo eso, porque en realidad, si entra al fondo del asunto, pues tendría básicamente que poner orden, tendría que renunciar Crescencio y la plana mayor de las Fuerzas Armadas. Pues, y por menos que eso en los países a los que tratamos de imitar, como en Europa, en Estados Unidos, los renuncian inmediatamente, ¿no? Pues sabemos que esto no va a pasar aquí, pero bueno, ese es otro botón de muestra de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y creo que das justo en el punto cuando planteas estos intentos de defensa, ¿no? Que son somos un gobierno diferente, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones. Y sobre todo porque, bueno, el gobierno de AMLO desde el inicio empezó con esta cuestión de que iban a cambiar las viejas prácticas, ¿no? Quererse incluso deshacer un poco del CISEN, decir que no iban a estar investigando estas cosas, como si el ejército no siguiera investigando, como si el ejército no hiciera esto históricamente, y que peor aún que las instituciones de gobierno civil, digámoslo, porque al gobierno civil se le pueden pedir cuentas un poco más, a pesar de que en efecto siempre ocultan cosas, ¿no? Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, con la cuestión de la guerra sucia, ¿no? Muchos de los archivos que se han ido desclasificando han revelado que es una práctica histórica y en la que el ejército siempre tiene mucho que ver, ¿no? Y es muy importante porque, bueno, lo señalaba yo al inicio, ¿no? Esta burda noticia que dieron, que fue la primera filtración, que fue que AMLO estaba enfermo, de verdad parecía un chiste. Esa es tu gran filtración de hackeo, o sea, eso no era necesario, ¿no? Hackear para saberlo. El Sí, problema es todo lo que está detrás de ello y todo lo que se va a seguir sabiendo de sí. esos 6 terabytes de información. No, y mira, lo que mencionas, es que no es lo mismo trabajo de inteligencia que espionaje. Ah, dices, órale, qué fina la distinción, mi hermano, ¿no? O sea, por favor, o sea, de labores de inteligencia incluyen, entre otras cosas, porque está la tortura, el asesinato, la desaparición forzada, ¿sí? Pues está precisamente el espionaje, pues, ¿para qué nos chupamos el dedo, no? Entonces, a mí me parece un insulto que nos quieran ver la cara diciéndonos que no, que el gobierno sí, el gobierno es diferente, sigue haciendo labores de inteligencia, pero no espía a nadie. Bueno, pues, por más que lo diga él, los hechos dicen otra cosa. Exacto, exacto. Y si te parece bien, bueno, vamos a ver algunas de las principales filtraciones que encontramos con esto. Y una de las principales y de la cual se le hizo más eco fue justamente el espionaje a luchadores sociales y a activistas, ¿no? Porque, bueno, esto había sido una promesa de AMLO, sobre todo sostenida en sus claros ejemplos de que él había sido espiado por el gobierno, por gobiernos anteriores, lo cual es cierto, y entonces él no lo iba a hacer, ¿no? Porque bueno, él es una muy buena persona, por supuesto. Y entre estos espionajes se destacaban a los grupos y células feministas de Ciudad de México y de otras zonas del país, sobre todo porque recordemos que en el 2019 eran de los grupos más importantes en cuanto a movimiento social amplio, pero también grupos como el Comité Cerezo, el cual también ya tuvimos aquí hace unos programas, y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, ¿no? Buscando incluso criminalizarlos al catalogarlos como grupos subversivos, ¿no? Todos vimos esa tablita en la cual la ponían casi a la par de Al Qaeda y de algunos grupos terroristas, ¿no? Lo cual parece de verdad risible. Incluso grupos de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Eran un peligro para el gobierno. Y por supuesto la continua vigilancia del ZLN y en particular durante la campaña de 2018 en la propuesta de Marichuy, ¿no? Si, Y otro, si me claro, permites, incluso el espionaje es a los amigos, no, es parejo, ¿no? Y acabo de ver una caricatura ahí en página 12 que en Argentina saben de eso, ¿verdad? Tienen sus tradiciones, y dice la claro. caricatura, oiga, pero ¿por qué espía a sus amigos? Ah, pues para que sigan siendo amigos, ¿no?
Claro, no nada más espío a los que están en mi contra, a los que me critican, a los que pueden subvertir el orden. No, 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 no. También espío a los que están junto a mí, porque los tengo que tener vigilados y tengo que tener material para poderlos controlar, ¿no? Entonces, es perverso el asunto, ¿sí? Y en realidad, este es el fondo de la cuestión, la información como control político y social, obviamente. Exacto, y eso se vincula también con lo que también ya hemos estado hablando aquí, que es el caso de Ayotzinapa, ¿no? Hemos hablado justamente de las carencias que la comisión y la Fiscalía Especializada creada habían tenido con respecto a poder acceder a la información que necesitaban, ¿no? Y un, Ujú, y un caso claro fue justamente que estas filtraciones han revelado la existencia y el encubrimiento de audios, de videos sobre el caso. Eh, eh, Contradicciones en las versiones que el ejército da, donde primero dice que no hay informes y luego resulta que con esas filtraciones vemos que sí los hay, ¿no? Y sobre todo un punto que también coadyuvó a desenmarañar esta red de infiltración que el ejército tenía, como fue el contrato de integración al ejército de uno de los normalistas desaparecidos, ¿no? En este caso Julio César López, corroborando que era un infiltrado en la normal por parte del ejército y al cual, por cierto, pues se lo llevaron entre las patas del mismo ejército, ¿no? ¿No? Desconocieron esta máxima, ¿no? De no dejar a sus integrantes y bueno, sufrió el destino que sufrió, ¿no? Y otro punto que me gustaría recalcar es también el encubrimiento de violaciones sexuales, ¿no? Por parte del ejército, que fue una de las filtraciones, incluyendo actos no solo en contra de civiles, sino también de mujeres militares, ¿no? Que eran incluso seleccionadas por los altos mandos desde que se integraban, ¿no? Y la red de impunidad que existe allá adentro. Del total de 308 acusados, solo 10 fueron procesados y solo 5 recibieron sentencias, lo cual nos habla y corrobora justamente de la impunidad interna dentro de esa estructura machista, por supuesto, y cuyos actos quedan aún más impunes que los actos criminales de la policía o de las estructuras políticas, lo cual ya es mucho decir. sí, Eh, así es. y, sí, sí, y por último, también la cuestión de los megaproyectos. Andrés Manuel siempre ha dicho que el ejército se tenía que hacer cargo de los megaproyectos, así como de las aduanas y de las carreteras, porque ellos no son corruptibles, ¿no? Pues bueno, la información nos dice que ellos ya estaban haciendo sus corruptelas para iniciar una compañía de turismo, ¿no? Porque bueno, los militares también se les da eso, incluyendo los planes para una aerolínea, para museos y para hoteles, vinculados justamente a los megaproyectos del gobierno. Entonces, eso nos habla de que todo el discurso de AMLO también se cae de que el gobierno no es corrupto, ¿no? Sí, sí. Entonces, Rafa, ante estas filtraciones que no son pocas y que faltan muchas por salir, ¿cuál consideras tú que ha sido la respuesta del gobierno? ¿Qué es lo que está tratando de hacer y qué significa, digamos, qué significado va a tener para los próximos años del gobierno de AMLO? Sí, no, bueno, pues mira, imagínate si la institución estrella del gobierno de la 4T son las Fuerzas Armadas, ¿sí? Si es donde en realidad están depositadas las esperanzas en términos de grandes proyectos, en términos de control de la delincuencia organizada, en términos incluso de apoyo a la sociedad civil a través de distribución de programas sociales, etcétera, pues es un madrazo, perdone usted la expresión, pero es en el trasero y en donde usted me diga, o sea, es un golpazo porque como bien mencionas, esta nada más es la punta del iceberg, que esta información que se sacó por meses es inmensa y analizar ese tipo de información exige recursos y exige tiempo. Pero lo que en términos generales queda es la vulnerabilidad del sistema de información de las Fuerzas Armadas. Eso es grotesco. ¿Sí? ¿En manos de quién estamos? ¿A quién? O sea, ¿cómo es posible? Yo entiendo que le pueda pasar eso a una persona, a una organización no gubernamental, incluso a una organización de campesinos, de civiles, ¿no? A un gobierno municipal, ok, pero al sector del Estado que es el que más recursos tiene, el que tiene más poder económico, ¿sí? Y que además tiene las armas y tiene, se supone, la alianza con el imperio,
Pues resulta que tienen una aplicación de Microsoft para sus correos electrónicos. Y por lo que dicen los periodistas, ni siquiera compraron el parche de seguridad. Oye, pues, oye, pues esto lo que muestra es lo que ya sabemos, no solamente la corrupción sistemática y naturalizada dentro de las Fuerzas Armadas, sino su ineptitud, son ineptos. Son ineficientes en el manejo de recursos, ineficaces en el cumplimiento de sus misiones, ¿no? No, y esto es básicamente lo que le levanta la falda a una institución que tiene una soberbia que se le ve en la cara de los generales. Recordemos, sí, al otro a Cienfuegos que lo soltaron por un acuerdo con Estados Unidos, sí, diciendo que a sus soldados son, o sea, son personajes realmente de caricatura macabra, que se sienten con un poder enorme, sí, pero tienen pies de barro, sí, no, tienen idea de lo que es seguridad. ¿Cuánto cuesta la persona que trabaja en seguridad de información en las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto le pagan para que tenga Microsoft sin parche? Yo no compro el parche porque ¿y qué me van a buscar? Intente usted hacer eso en un banco, le va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el banco es mucho más eficiente en el manejo de su información. No porque proteja sus cuentavientes, no, protege sus negocios turbios, su lavado de dinero, ¿no? Entonces, claro que pagan y mucho para tener un sistema de seguridad que no sea tan fácilmente hackeable. A estos cuates les estuvieron sacando información por meses, no se dieron cuenta. Sí, entonces eso es lo primero que salta a la vista. Y esa irresponsabilidad y esa ineptitud va a afectar a informantes del ejército, ¿sí? Que están básicamente infiltrados en delincuencia organizada y en otros grupos. ¿Por qué? Pues porque van a quedar expuestos. Pero si esto no fuera suficiente, Luis Hernández Navarro, en un artículo ayer martes, ¿sí? Escribe, eh, um, dice, el torrente de documentos que han aflorado en las últimas semanas, este es un trabajo que se llama El regreso de nuestro hombre en La Habana, ¿sí? Y entonces donde habla básicamente de cómo se las gastan, ¿no? Los sistemas de espionaje. Y dice, hay uno fechado el 2020, en enero, ¿sí? En la cual habla de la red de nexos de la SECOP, Organización Popular Guerrerense enclavada en el Acapulco Rural, que rechaza la construcción de una presa en el río Papagayo y lucha en defensa de sus recursos naturales. Bueno, de entrada, dice Hernández Navarro, el informe confunde el nombre de la organización. Dice que se llama Consejo Estatal para la Concertación de Obra Pública, cuando SECOP es acrónimo de Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa de la Parota. Oh, no manches, o sea, ni cerca, o sea, no puedo yo creer, ¿no? Y aquí un paréntesis, efectivamente, la 4T cerró el CISEN, pero para darle toda la inteligencia a los militares, lo cual es un gravísimo error, tomando en cuenta lo ineptos y lo corruptos que son, ¿sí? Me duele decir esto, porque yo puedo asegurar que no todos los miembros de las Fuerzas Armadas padecen de esas dolencias, pero en conjunto como institución, esto es simplemente una muestra más, ¿sí? De su insensibilidad hacia la sociedad que dice proteger, de su ineptitud y de su corrupción. Y como bien dices, esto va para largo, porque eso se va a analizar con mucha más calma. Y debe haber ya medio mundo revisando eso, no solamente los buenos, ¿no? Ese es Todos. justamente el problema. Pues Es justamente el sí, problema, porque bueno, el hecho de que sean tantos terabytes de información, recordemos que los Wikileaks era mucho menos información que esa, el hecho también de que en Perú incluso o en Colombia se extrajo menos información de la que se extrajo en México, es justamente de lo que señalaban. Quien hizo el hackeo para poder hackear a la Sedena no necesitaba conocimiento profundo.
tenía que tener un conocimiento medio de hackeo para poder hacerlo, porque era tan fácil a partir, en primer lugar, de que en efecto no activó los paquetes de protección, que incluso muchos ni siquiera eran pagados. Se mencionaba que este mensaje que nos ha llegado a todos en nuestro correo de actualice su seguridad, pues ellos hicieron lo mismo que hacemos nosotros, que es cerrar la ventanita y no actualizar nada. ¿Cómo es posible que una institución haga eso? O sea, nosotros lo podemos hacer y está mal, por supuesto, porque también nos ponemos en riesgo, pero ¿cómo lo puede hacer una institución? Y más aún, como lo señalabas, esto pone en riesgo a mucha gente que está ahí con sus nombres verdaderos, tanto que son informantes del ejército. Hablaban de que incluso se tenía información sobre información anónima que la gente hace para atrapar grupos delictivos o para denunciar una red de narcotraficantes o lo que sea. Y ahí está. Entonces decían, ¿qué precio le van a poner a esa información? Vamos a pensar que los del grupo Guacamaya en verdad sean hijos de la Pachamama y de Avia Yala y no le vayan a querer vender la información a nadie malo. Pero ¿qué te dice que las filtraciones que hacen a los periodistas buscando que esta información se conozca no va a ser también fruto de especulación por parte de grupos criminales que quieran esa Hombre, información? si me permites, yo pienso que Loretito compró esa información. ¿Tú crees que se la regalaron? No, la compró. Entonces le dijeron, mira, tenemos este paquete, ¿no? Que es el que te interesará a ti, porque obviamente como Facebook, pues ya sabemos qué quieres comprar, ¿no? Te lo vamos a poner. Yo no sé, Loretito, si lee el periódico o no, pero pues cualquiera le hubiera dicho, oye, pues si esa información ya está quemada, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, no sabemos quién es Guacamaya, no sabemos cuáles son sus objetivos, no, en realidad no queda claro, ¿sí? Pero lo que sí queda claro es que, sí, la información que nos proporcionaron, la manera en que la obtuvieron y de dónde la obtuvieron es el tema. Y luego podemos ir revisando todas estas cuestiones que no nos muestran lo que sabemos, que no, del nivel de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero bueno, pues eso irá saliendo y irán saliendo personajes. Debe haber más de uno que esté preocupado porque seguramente lo van a embarrar y va a salir ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hay que tocar, eso es lo que hay que hablar, ese es el punto, ¿no? En No si efecto. ya es información quemada o no, en este simplismo, no, en esta soberbia gubernamental, no le puedo llamar de otra manera. Sí, si el presidente cree que sí nos va a dar a tole con el dedo y nos va a tranquilizar de que son puras papas, pues se equivoca. Pero no es la primera vez que lo hace. Cuando se enfrenta a situaciones que lo rebasan, en lugar de mostrar una actitud no humilde y hasta cierto punto proactiva, lo único que hace es descalificarlo y decir que no pasa nada, ¿sí? En todo caso, esto en realidad no es su responsabilidad directa, ¿sí? Pero lo menos que podríamos esperar es que llamara cuentas a los jefes de las Fuerzas Armadas. Ya lo hizo un comité de seguridad del Congreso, de la Cámara de Diputados, y se negó. No solo se negó, sino le dijo, vengan acá al cuartel, platicamos. No, el poder legislativo. Entonces, otra muestra más, ¿no? De cómo, ¿no? Este afer, por llamarlo de alguna manera, exhibe, sí, lo más profundo que hay en la naturaleza de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que es, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Sí, a mí Exacto. nadie me dice si a dónde voy, ni el Congreso, ni el presidente, porque queda claro que tampoco el presidente los puede obligar. Más bien parece que les concede cosas para mantener una alianza, ¿sí? Eso es lo que Exacto. parece, no tanto un sometimiento de las Fuerzas Armadas al presidente de la República como lo marca la Constitución. Eso es más que claro y evidente, ¿sí? Entonces cualquier presidente desconfiaría, en lugar de tratar de comprarlos, dándole más poder a una institución, insisto y repito con todo el dolor de mi corazón, ¿sí? Este, que no puede ni siquiera mantener los trapos sucios escondidos bien, o sea, ni hasta los gatitos, Jesús, hacen una cagada, la tapan bien que no se vea, pues digo, sí, y en la soberbia de este poder de las armas, sienten que nadie los puede tocar, ¿sí?
Entonces, bueno, pues yo nomás quisiera comentar ya como cierre, ¿sí? Que probablemente, por lo que se ve hasta ahora, no haya ningún responsable que enfrente a la ley, ¿no? Sobre todo del bando militar. No hay, ni va a haber nada, no va a pasar nada en ese sentido. Lo único que va a pasar es una mayor pérdida de legitimidad del Estado mexicano, del gobierno de la 4T y del ejército mexicano. Y perdemos todos ahí, todos perdemos, ¿sí? Por Probablemente supuesto. habrá algunos que digan, no, pues es que bueno, el otro. Efectivamente, dependiendo de los objetivos políticos que se tengan, pero de entrada lo que estamos viendo es que la gente en realidad va a decir, sí, de por sí, el ejército y las Fuerzas Armadas no son precisamente populares entre el pueblo mexicano, sí, pues ahora menos, ¿no? Yo creo que eso es lo que está de fondo y como tú bien dijiste al principio, vamos a volver a hablar de esto porque seguramente va a Va a dar seguir. mucho de qué hablar, sobre todo en momento de electoral, que es el próximo año, ¿no? Ahí es donde puede que la cosa sí pueda convertirse en un problema realmente, sí, que ponga al Estado mexicano en una situación muy delicada, muy delicada. En efecto, en efecto. Bueno, Rafa, muchas gracias. Y para ir cerrando también, por mi parte, aquí hay de dos, ¿no? Y lo pintábamos a mí con otros temas, como con la cuestión de la militarización y la cuestión también del espionaje a grupos y eso. Era una de dos, o AMLO miente evidentemente y él da las órdenes de espionaje y da las órdenes de seguridad que se están haciendo, o en el peor de los casos, él es un santo, tiene toda la razón, él no manda todo eso y alguien más dentro del ejército lo está haciendo a sus espaldas, lo cual es aún peor, porque AMLO se va en 2 años y el orden democrático liberal incluso nos permite ir cambiando. Al ejército nadie lo controla, no hay No, leyes no, que lo pero controlen. Jesús, el responsable de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Claro, Sepa o no sepa, es su responsabilidad, ¿sí? Y eso es precisamente lo que está, ¿sí? Tratando de zafarse eso y de quitárselo, ¿sí? Cuando la exacto. Constitución dice claramente que el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Por favor, entonces, ok, no va a renunciar él. Pues que renuncie el secretario, el general secretario, vámonos, para afuera. Cuando menos como para mostrar que el presidente puede despedir a un jefe de las Fuerzas Armadas. Digo, yo todavía me pregunto si en realidad puede. Se puede, ¿Eh? Pues este sería un exacto. buen momento, digo yo, no sé, esos asesores que ganan tanto dinero y que están alrededor de él y que no pela, obviamente, porque como él dice, es necio, pues ojalá, ¿no? Me avísenme y yo, pues, con unos tacos de cochinita y una chela, les pido, pues, a ver, que muestre, presidente, su fuerza política y que saque y que renuncie. Pues eso cuando menos dices, órale, bueno, pues está bien, ¿no? Cuando menos el presidente todavía tiene esa fuerza. Parece que no la tiene Jesús y eso es muy grave, muy grave. En efecto. Bueno, pues del tema hay mucho por hablar todavía. Lo haremos en una siguiente emisión. Les agradecemos a todo nuestro auditorio por ver este video. Recuerden compartir si les gustó, darle like y también seguir atento a nuestras redes sociales. Muchas gracias.